que meditemos sobre algo que priva mucho en el ambiente de todos los cristianos. Y es, hermano, de la dificultad que hay en la vida del ser humano en aprender a enfocarse, a centrarse en lo que va a hacer. A mí me molesta un poquito Torrené porque dice que a mí me cuesta enfocarme, dice que yo no puedo masticar chicle y manejar al mismo tiempo porque me equivoco. No me concentro. La dificultad de enfocarse, hermanos, está que la establecen dos cosas hoy. En primer lugar, el que nosotros aprendamos a tener interés en algo, y en eso nos debemos enfocar, ¿verdad? Y por otro lado, por supuesto, en darle prioridad. Esto, por supuesto, no excluye que como seres humanos nosotros tenemos otras actividades y otras cosas a las que nos dedicamos, pero el enfoque está ahí, siempre. Por ejemplo, ustedes trabajan, ¿verdad, hermanos? ¿Pero en qué están enfocados para su vida futura? ¿En el trabajo o en la vida eterna? Nuestro enfoque, ¿cuál es? La vida eterna. Mientras tanto, pues hay que trabajar para comer, ¿verdad? Pero hay algo también importante, que en lo que estemos enfocados incide mucho en lo demás que hacemos. Fíjense, la gente que está enfocada en la vida eterna, haga lo que haga, aunque sea cuestiones de la vida cotidiana, todo lo hace pensando siempre en el Señor, en la vida eterna. Porque uno sabe perfectamente que lo que está haciendo aquí es temporal. Se mata uno, hermanos, trabajando, pero ya sabe uno que es temporal. Decía un hermano, yo nunca he visto en un entierro, decía, que lleven dos cajas, dos féretros, en donde una va el muerto y en la otra caja llevan todo lo que hizo en la vida. Lleva ahí todos sus bienes, sus riquezas, sus disfrutes. Eso no, eso los deja aquí. Eso lo disfrutan otros u otras, ¿verdad? Entonces, uno se enfoca en algo sustancial, aunque la vida tiene, de todas maneras, actividades, acciones que uno tiene que ejecutar. Yo pienso mucho en eso en el caso de Elías y de Eliseo. Es un caso muy, muy notorio en la Biblia, cuando alguien se enfoca en algo, ¿verdad? Fíjense, hermanos, que Elías pues tuvo el privilegio de que no se murió y fueron a enterrar los huesos a algún lugar. No hay panteón de Elías allá en Israel ni en ninguna parte del viejo mundo. No hay tumba de él. Y la razón es porque Elías se lo llevó Dios, como decimos comúnmente, en cuerpo y alma, ¿verdad?
Pero se le pegó otro que miraba, quería aprender de él, que era Eliseo. Mejor dicho, Elías casi lo llamó, lo escogió, vio en él un potencial. Y cuando se ve un potencial en uno, hermanos, en las cosas de Dios, no hay que desestimarlo hoy. Hay que enfocarse. Comúnmente en la vida cristiana se le llama un llamamiento. Resulta que en Segunda Reyes, en el capítulo 2, Segunda Reyes, en el capítulo 2, y versículo 9 y 10 dice, Segunda Reyes, capítulo 2, versículos 9 y 10. Cuando habían pasado, dice, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. O sea que Elías ya sabía que el Señor lo iba a arrebatar en un carro de fuego, ¿verdad? Y dijo Eliseo, te ruego, miren lo que le pidió, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Allah. ¿Sabe qué quiere decir eso? Yo quiero ser el doble tuyo, el doble de lo que has sido. Casi le dijo, yo quiero ser mejor. Casi. Porque le está diciendo, yo lo que quiero es el doble de tu espíritu sobre mí. 2 veces tu espíritu en mí. Entonces en el versículo 10 le contesta Elías y dice, él le dijo, cosa difícil has pedido, le dijo. Si me vieres, esa palabrita si me vieres, en el original no es exactamente de ver con los ojos. Ya al ver el término en que está escrita la palabra, le dice, si te enfocaras, si te enfocas, si te pones atento, si te concentras, quiere decir ese término en el original, cuando fuere quitado de ti, o sea, cuando yo, Elías, fuere quitado de ti, cuando yo me vaya, te será hecho así. Mas, si no, no. ¿Qué le dio a entender? Si te enfocas, tenés la seguridad que cuando yo me vaya, te va a ser hecho. Eso. Pero si no te enfocas, no. No le estaba negando, pero le estaba poniendo lo que en latín se utiliza mucho, el sine qua non, que quiere decir sin lo cual no. Si no haces eso, lo siento, no se va a poder. Entonces a Eliseo le estaban poniendo una tarea en donde él tenía que estar muy atento en lo que Elías hiciera. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaba si perdía la atención o el enfoque Eliseo? Y en ese momento recoge el Señor a Elías y no lo ve. Se fue lo que le había prometido. No lo logra. Entonces él tenía que estar pendiente. A mí me da risa. Yo no soy muy hábil al deporte, pero me río mucho en la televisión cuando miro los juegos de fútbol y miro a los jugadores, ¿verdad? Cuando va a hacer un tiro de esquina o un tiro libre, un jugador ahí y los otros así, ¿me? No hayan dónde ver, pero así, pero ¿qué creen ustedes lo que ven? La pelota, ¿o no? El balón, porque es el que tienen que parar, el que tienen que detener, el portero que mira,
el balón. El defensa, que mira, el balón. Y el que quiere meter el gol, que mira, el balón. Todos están enfocados ¿en dónde? En el balón. Entonces, esto del enfoque en la vida espiritual tiene mucho que ver para los últimos tiempos. Pero antes de entrar a eso, miremos por qué es que se dio esto. Miremos el proceso de cómo fue llamado Eliseo. Regresemos unos cuantos capítulos y ahí en el capítulo 19 y versículo 19. Eliseo 19, perdón, Primera Reyes 19. Primera Reyes 19. Miren cómo lo llamó Eliseo. O sea que él vio un potencial en ¿verdad? Elías vio un potencial en Eliseo. Dice el versículo 19: partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última yunta. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Como el profeta, le echó el manto encima. Solo pasó por ahí. ¿Saben qué hizo Eliseo inmediatamente? Versículo 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué te he hecho yo? Le dijo Elías. Ve, vuelve, anda y venite. ¿Qué te he hecho yo, pues? El versículo 21 dice: se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Con el arado de los bueyes coció la carne y dio al pueblo para que comiesen. Y de ahí se levantó y se fue tras de Elías y le servía. Se enfocó. Lo llamó Elías y dijo: bueno, ya me voy. Le pegó fuego a los bueyes. Se los dio asados al pueblo para que se los comiera. Y le pegó fuego hasta al arado, digamos. Ese sirvió para hacer el churrasco. Y se fue detrás. Pero hermanos, en lo que leímos ahí en el capítulo 2 de Segunda Reyes, ¿qué pasó? Capítulo 2 y versículo 1 de Segunda Reyes. ¿Qué sucedió después entonces? Para que nos quede bien claro el contexto de todo lo que pasó. Dice en el capítulo 2 y versículo 1: aconteció, estoy en Segunda Reyes ahora, capítulo 2 versículo 1: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Se le pegó, hermanos. Se le pegó. Qué enfoque de hombre. Y dijo Elías a Eliseo: mira, quédate ahora aquí, porque Jehová me está mandando a Betel. Fíjate, le dijo. ¿Y qué le dijo Eliseo? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y se fue para Betel también con Eliseo, con Elías, hermano. Ve qué hombre más. ¿Cómo cae mal la gente así, verdad? Mire, hermano, ya no vaya conmigo, váyase a su casita, por favor, déjeme. Yo me voy con usted. ¿Ja? Me voy con usted. Se le pegó. Dice el versículo 3: y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron: mira, Eliseo, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor sobre de ti? Y él dijo: sí, yo lo sé. Pero miren,
Yo lo sé, pero ven, yo les digo, cállense, no digan nada, cállense. Él lo sabía, que se le iba a quitar. Elías, dice el versículo 4, volvió a decirle a Eliseo, mira, quédate aquí, porque ahora resulta que Jehová me está enviando a Jericó. Quiere que vaya a Jericó también. ¿Y qué le dijo a Eliseo? Vive Jehová y vive mi alma, que no te voy a dejar. Y se le pegó y se fue con Elías a Jericó también. Ve que hermanito más necio, ¿verdad? Se le pegó. Bueno, se le vuelven a acercar, dice el versículo 5, los hijos de los profetas que estaban ahí en Jericó. Allá fueron los de Betel, ahora los de Jericó se le acercan y le dicen, mira Eliseo, ya sabes que Jehová le va a quitar hoy, te va a quitar a tu señor. Sí, hombre, yo lo sé, pero cállense, les dijo. También le puso el cholo de Jericó. Luego en el versículo 6 dice, Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí. No seas necio, papito, porque Jehová me ha enviado al Jordán ahora. ¿A dónde lo mandó? A Betel, después a Jericó, y ahora lo manda al Jordán. ¿Y qué pasó? Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y se fueron los dos, dice, también para el Jordán. Vinieron como 50 hombres de los hijos de los profetas de ahí, se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Entonces vino Elías, agarró su manto, se lo dobló aquí y agarró las aguas del Jordán y ¡pa! ¡pa! Les dio a las aguas del Jordán. ¿Y qué pasó? Dice que el versículo 8, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y los dos pasaron por lo seco. Así me acuerdo mucho yo cómo Moisés abrió el mar, ¿verdad, hermanos? Pues con el manto lo hizo Elías ahí, el Jordán abierto. Y ambos pasaron por lo seco. Cuando habían pasado, leo el versículo 9, hermanos, Elías dijo a Eliseo, bueno, ya no te aguanto, no te me despegas. ¿Qué es lo que querés, papito? Si tanto andas insistiendo, ¿qué querés? Y hermanos, ¿ustedes creen que Eliseo no sabía por qué se le andaba pegando a Elías? Él ya sabía que quería. Eso está como que una muchacha no se le despega un muchacho y no se le despega. A donde va ella, ahí va él. ¿Qué creen que quiere? Como no va a decir la muchacha, a saber qué querrá el muchacho. Que no me vengan a mí con cuentos de... Claro que saben. Claro que sabe que quiere el otro. Y le canta aquel himno que dice, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Entonces ya Elías dijo, bueno, ya realmente, yo lo llamé a servir a Dios, está bien, pero que ya se me pegó. Y de ahí es donde salió la petición en donde se enfocó Eliseo. Por eso fue que le dijo Elías, ya al final del versículo 9 del capítulo 2, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Pedime lo que quieras. Entonces me acuerdo yo mucho, hermanos, cuando el Señor le habló a Salomón, ¿verdad? ¿Recuerdan? Mira, Salomón, pedime lo que quieras. Habrá gente que su enfoque, ¿cuál es? Como decimos en Guatemala, el pisto. Sí.
Lo temporal, ¿verdad? El pisto, el dinero que o se termina o se queda. Una de dos, ¿verdad? Y está bien, hermanos. Yo no estoy en contra que una persona pues tenga aspiraciones para solventar su necesidad mientras está aquí en la tierra, pero que no sea ese todo su enfoque. Su enfoque siempre debe estar en lo eterno, porque eso ya sabe que eso es para mientras. Porque yo hasta ahorita no he encontrado un solo versículo donde diga que allá en la presencia del Señor hay bolsa de valores para ir a invertir, ¿verdad? O bancos para ir a ahorrar. O que hay inflación. Tampoco. No sé si vamos a comer tampoco, porque vamos a ser cuerpos transformados. Pero seiga, como dijo aquel presidente, ¿verdad? Lo cierto es que debe haber un enfoque. Este hombre estaba enfocado, y por eso cuando él le dice, pedime lo que quieras, ay, hermano, Eliseo, les quiero contar que yo traté de hacer una investigación, no sé si estoy muy bien, pero según veo ahí de los milagros, digamos, notorios, que son milagros, que hizo, fueron 14, fe, pero notorios, 14 milagros conté. Entonces, yo supongo, no, perdón, quiero ver, no, 7 milagros fueron. 7 fueron de Elías. 7 milagritos. Entonces, debe haber dicho Eliseo, qué milagrote los que se echa este compa, yo me le pego. Porque si es milagroso y le pido, me lo da. Y entonces cuando le toca que pedir, resulta que pide el doble él. ¿Usted cuántos milagros estaba pidiendo hacer Eliseo? 14. Bueno, pues aquí les tengo un chisme. No me voy a detener mucho porque no quiero alargarme tanto, pero fíjense, hermanos, que Eliseo no hizo 14 milagros vivos, ¿ven? Si era el doble de lo de Elías, tenían que haber sido 14. Si los milagros de Elías fueron 7, Eliseo tenía que haber hecho 14. Y hizo solo 13. Y entonces me puse a ver ahí, digo yo, Dios mío, pero si realmente, pobrecito este hombre, él quería el doble, ¿verdad? Él quería el doble. Hizo solo 13. No, me llevé el susto de mi vida. Me puse a buscar y a buscar. No puede ser. Si Eliseo le dijo, cosa difícil pide, yo te la voy a dar, se la va a dar. ¿Y qué creen, hermanos? El milagro número 14 de Eliseo lo hizo estando muerto. Eso no es para que vayan a ir a pedir a una imagen de un muerto ahí, porque muchos ahí le ponen veladora a los muertos y dicen, ay, le voy a pedir a mi abuela. Yo, tampoco. No, aquí no fue que se lo fueran a pedir, fue un milagro que lo hizo, quizás sin que se lo pidieran. Leámoslo mejor, no vaya a ser que ustedes digan, pastor, a ver dónde se saca sus. En Segunda Reyes, pero ya en el capítulo 13, Segunda Reyes 13 y versículo 20. Segunda Reyes 13, 20. Fíjense lo que pidió Eliseo, el doble. Había hecho 13 milagros. Bueno, entonces tenía que ser 14, había hecho solo 3. ¿Por qué si están contaditos ahí? Y uno dice, ¿y al 14 qué pasó? Lo hizo, pero no fue que se lo fueran a pedir con veladoras y con 9 días de oración. ¿Oye? Dice
en Segunda Reyes 13:20, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, oigan, al año de que ya estaba enterrado Eliseo, yo digo que ya estaban los huesitos, ahí había huesos, al menos ya está todo. Vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra, puño de cuatreros, mañosos. Versículo 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, lo iban a enterrar, súbitamente vieron una banda armada de esos, de la MS-13, dicen, ¿verdad? Súbitamente vinieron una banda armada y donde iban corriendo los otros, que llevaban el muerto, y donde dijeron, ahí vienen estos, agarraron el muerto y no lo tiran, pues. Fíjese, hermano, que pobre muerto, ¿verdad? Arrojaron el cadáver, dice, y en la tirada del cadáver, ¿qué creen ustedes? ¿Dónde cayó el cadáver? Dice que cayó en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, ya se abrió, algo pasó ahí, pero revivió. Y empezaron a cantarle el himno al muerto. No andaba muerto, andaba de parranda. Revivió y se levantó sobre sus pies. Y ahí se cumplió el milagro número 14 de Eliseo. Bueno, sigamos con el tema entonces. El enfoque. Esto de enfocarme es un problema y le voy a contar por qué para estos tiempos. ¿Saben por qué? Porque estos tiempos son tan seguros como caminar en un piso de gelatina. ¿Hoy? Usted no sabe qué dará a decir mañana el día. Hoy puede estar una disposición y mañana otra. Justamente por eso la misma Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿verdad? Porque el hombre es como el estamos que arrebata el viento. Entonces mi enfoque, ¿dónde está? En el que no falla, en que dice que no tiene varianza. Dios dice, esto es así y es así, punto. Y si va a cambiar algo, ¿sabe qué hace? Parar todo el universo y regresarlo. Eso lo hizo con, ya saben ustedes, ¿verdad? Con Ezequías, ¿verdad? Solo porque se puso a llorar y de rodillas, y le había mandado a través de ¿cómo se llama este? De Isaías, le manda la profecía y se la va a dar y se pone a chillar y a llorar. Mira, Isaías, regresa, le dijo. Ahí está llorando y quiere 15 años más de vida, se lo voy a dar. Le dijo, ¿y cómo va a creer ahora? Y si ya le fui a dar otra noticia yo. No, decirle que como prueba voy a regresar el reloj de sol 10 grados. ¿Sabe qué quería decir eso? Muchos dijeron, sí, Dios te fácil. No, hombre, regresar el reloj 10 grados significaba que iba a retroceder la Tierra, el sistema solar, y tenía que retroceder el universo porque todo está sometido a una misma dinámica interestelar. Entonces, pero eso no es problema. Eso no es problema. Lo hizo Dios, regresó todo. ¿Sabe qué pasó? Que como no se retracta, Él prefirió regresar el reloj de sol, porque al regresar eso regresó la historia. Eso es imposible. La historia es historia. Ahí está ya. La regresó.
Y por eso yo una vez di un mensaje, ya hace años, que se llamaba La profecía que no se dio. Porque si lo regresó, ¿qué pasó? Lo regresó a un punto donde Isaías no había dado todavía la profecía de Ezequías. Ahí regresó. Porque Dios no se retracta. No se echa para atrás. Bueno, hermanos, para nuestro tiempo, el gran problema está en que no hay enfoque. Hay gente que dice ser cristiana o tiene un trasfondo cristiano, pero no tienen enfoque. No están enfocados en algo firme, sino en cuestiones variables, perecederas. Y por supuesto que se dan. Por supuesto, todos estamos expuestos a eso. Aquí en este mundo hoy le dicen a usted una cosa y mañana le dicen otra. Yo, como casi soy mexicano ya, aprendí aquí. Y ahora ya no, al principio cuando vine sí me extrañaba. Porque todo el mundo me decía, mire pastor, mañana tal cosa, ¿hoy? Ah, muy bien hermano. Sí, mañana, ¿seguro? Sí, mañana mi hermano, me decía. Otro día me decía, pastor, lo llamo para decirle que siempre no. Esa palabra siempre no del mexicano se me quedó. El siempre no. Es echarse para atrás, va a decir, mire, ya no voy ahí, ya no voy a hacer. Y eso es algo muy típico en el ser humano, el siempre no. Bueno, estamos entrando en una época en donde estamos a la expectativa y tenemos que estar enfocados. Vivamos, por supuesto, lo que tenemos que vivir como humanos, pero que no se nos olvide que nuestro destino no es simplemente humano. Nuestro destino no es simplemente humano. Nuestra vida debe estar enfocada a algo más sustancial. Imagínense, hermanos, yo en mi vida he vivido una de experiencias en donde, y me imagino que cada uno de ustedes vive sus experiencias y ha tenido reveses y ha llegado a aprender y a darse cuenta que aquí la palabra del humano, la palabra del hombre es tan segura como una hoja seca en pleno otoño. ¿Verdad? Así. La palabra humana así es. Se viene una época en donde no mucho les gusta que se hable de eso, pero proféticamente está dado en la escritura que va para ser el hombre de iniquidad. ¿Saben quién es él, va? El inicuo. ¿No? ¿Nunca han oído hablar de él? Le dicen anticristo. ¿Y saben ustedes una cosa? Tipo que lo van a admirar como usted, no, incluyendo el pueblo de Israel. Incluyendo el pueblo de Israel. Lo va a admirar cuando ya se manifieste y empiece a... Y va a empezar a hacer cosas que se ven buenísimas. Y todo mundo va a empezar a decir, miren, es que es lo máximo. Lo máximo. Hay una expresión que está en Daniel que dice que van a decir, paz, paz. Y lo que va a venir después de ese paz, paz, ¿qué es? Destrucción repentina. ¿Saben por qué? Porque ese va a entrar como un líder y haciéndose como lamentablemente pues el pueblo judío está esperando al Mesías, lo van a ver así. A ellos no lo van a ver como el anticristo, van a ver como un gran líder. Y no solo ellos, hoy mucha gente que no está enfocada en lo que la Biblia enseña también
Van a ir detrás ahí, ¿verdad? Y como van los judíos también detrás. Y se va a ir a sentar, dice, ahí al templo. Y ahí lo van a ver. Pero hay un problema. Que se van a dar cuenta que no es el Mesías. Y al darse cuenta esto, los judíos, entonces inmediatamente, hermanos, va a empezarse a dar un conflicto. La ventaja que hay, al menos esa es la convicción que tenemos los que creemos en el arrebatamiento, que nosotros ya no vamos a ver esa película. Ya no. Según la escritura, pues esa semana 70, esa final de la semana 70, es para el pueblo de Israel. No es para nosotros. Nosotros ya no vamos a estar. Ya nos fuimos. Porque ahorita estamos en este stand-by que Dios dejó entre la semana 69 y la 70, que es la semana, es el espacio de la iglesia, de la gracia. Larguito el tiempo, hermano. Buen tiempo ha dado Dios. Pero mucha gente no se ha enfocado ahí. Hay gente que no está enfocada. La gracia no la ha visto como un periodo de gracia. Ahí dice que la palabra es válida. Y entonces están más preocupados en cómo se va a manejar el poder humano. Esa es la gran preocupación. El poder humano se va a manejar siempre imperfecto, hermanos. No hay poder humano perfecto. No existe. Muéstrenme en la historia un poder humano que haya sido perfecto. No hay. Y entonces, para empezar, miremos el caso de los apóstoles, ¿verdad? Bueno, no sé si estaban ahí los apóstoles. Sí, yo creo que ahí estaban, ¿verdad? En el libro de los Hechos, hermanos, en el capítulo 1 y versículo 6, de plano ahí estaban, porque para ese tiempo ya Jesús iba a ascender allá con el Padre. Y ahí estaban ellos. ¿Cuál era la preocupación aún de los mismos apóstoles que andaban con él? ¿Cómo se iba a desenvolver el poder y el gobierno humano? Todavía, viendo ya a Jesús hasta resucitado, no había enfoque. No estaban enfocados todavía. Por eso necesitaban que descendiera el Espíritu Santo. Mira, era urgente que descendiera, porque ni ellos estaban enfocados. Bueno, hermanos, ¿no vio Judas los milagros que hizo Jesús? Pues? ¿Acaso que no los vio? Pues no se enfocó. Como decimos en Guatemala, el pisto era todo su interés. El pisto. Y como era tesorero. Pero no solo eso. El pisto para ir a vender al mero. Ese era todo su rollo. Pues en Hechos 1:6 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, miren la pregunta que le hicieron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Sabe qué le están diciendo? Señor, ¿le vas a dar el poder de gobierno a nuestro pueblo todavía en este tiempo? ¿Qué querían ellos, pues? Prenderse de Roma y ser ellos los meros y darse la vuelta y decir: bueno, ahora somos nosotros los meros y les vamos a dejar irlos. Ahorita nos desquitamos. Eso querían, el poder humano. ¿Y qué les dijo Jesús? Miren, muchachos, no les toca a ustedes saber los tiempos
o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Como quien dice, no es cuestión de ustedes, hombre. Y están hablando, ¿por qué? ¿Por qué les habló así Jesús? Porque ellos estaban preocupados por el poder temporal, el poder político, el poder de gobierno. Esa era toda su preocupación. Y por estar con esas, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? La historia la ven ustedes. Hasta el año que yo nací, desde esa fecha, se le hicieron esa pregunta. Hasta el año que yo nací, lograron un poquito de tierra para irse, porque anduvieron errantes en la tierra por siglos. ¿Preocupados por qué? Por el poder. Y al mero que lo tenía, que lo tuvieron a la par, no se enfocaron. Desenfocados completamente. Por supuesto, en su misericordia Dios les tiene todavía. Pues hay una parte para el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero hay una parte para nosotros también. Porque para nosotros los gentiles también está una partecita. Nos toca también, hermanos, enfocarnos. Porque también ya cuando le manda la carta a los Efesios, Pablo, abran ahí su Biblia en Efesios 4. En Efesios capítulo 4 y versículos 17 y 18. Miren lo que nos está suplicando a los cristianos, porque hay cristianos que andan todos desenfocados, pues, es la palabra correcta. Desenfocados. Dice Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ustedes que son cristianos ya no anden como los otros gentiles, que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. Miren, hermanos, da risa, no debía dar risa, la preocupación, mejor dicho, estar oyendo la multitud de argumentos y de procesos mentales que se expresan actualmente aún gente que tiene base cristiana, hablando torpezas sobre el futuro de la vida de la iglesia. No están ubicados. Torpezas. Una mañana de estas estábamos oyendo una radio que cuando voy a dejar a la hemodiálisis Torrené, pues la pongo y nos vamos oyendo. Y nos miramos con Otto René. Le digo, mira pues, una congregación ahí que dice que ellos son los 144,000, dice. Ellos dicen. Y digo yo, no están enfocados. Los 144,000 dice claramente la Biblia, hermanos, que son 12,000 de cada tribu de Israel. Y en esa iglesia no hay judíos, hay salvadoreños, hondureños, mexicanos, guatemaltecos. Yo no sé dónde van a sacar a ellos toda esa catizumba de judíos allá adentro. ¿Y sabe cuál es el argumento? No, es que vamos a hacer 144,000, pero espirituales, no de carne y hueso. Me perdonen, hombre. Si dice que esos 144,000 van a pasar la gran tribulación y le van a volar la cabeza. Por el amor de Dios. Bueno, ¿por qué hablan así? Por lo que dice el versículo 18, de ahí de Efesios 4. Leímos el 17, ahora lee el 18.
Dice que andan en la vanidad de su mente, teniendo que el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que fue educada en el Evangelio. Sí, yo me asusto aquí. Los conocí cristianos, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Porque andan ajenos de la vida de Dios. Andan ajenos a las cosas de Dios por la ignorancia que en ellos hay, pero especialmente habla ahí la verdadera causa, por la dureza de su corazón. Y saben una cosa, es increíble, pero el versículo 19 es más fuerte todavía. Los cuales, o quienes, no me gusta decir los cuales a la gente, quienes después que perdieron toda sensibilidad, hermanos, hay gente que fue cristiana que ya no tiene sensibilidad espiritual. Sensibilidad humana, sí. Ah, Dios guarde. Sentidos, dígales usted algo. Bueno, y como la sensibilidad humana no solo es porque lo ofendan a uno y lo hagan llorar, sensibilidad humana para pecar también. Sí. Toda sensibilidad. Se entregaron a ¿qué dice? Después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. ¿Qué es la lascivia? Inclinación para disfrutar todo aquello que sea delicioso de pecado. Eso es la lascivia. Para cometer con avidez, ¿qué dice ahí? Toda clase de impurezas. Ah, sí. Ay, qué dolor el que nos dio con mi esposa cuando tuvimos que atender, incluyendo a un siervo que conocimos, que teniendo su congregación con su esposa, resultó abandonando a su esposa, la pastora, y se puso un concubinato con la señorita de la danza. Sí, y cuando nos lo dijo, no hallamos para dónde ver. Pero ¿sabe qué fue lo más duro? Bueno, yo tuve que hablarle claro, pues, ¿verdad? Uno con amor y con respeto, pero yo sí le dije claro. Púlpito, nunca se lo voy a ceder. Nunca. No, yo sé, me dijo. Dije que fuera con sus líderes, porque no era de nuestra iglesia, pues menos mal. Dijo que había hablado con ellos. Ya fui, me dijo. ¿Y en qué quedó? ¿Qué les dijo? Ya les dije que no me arrepiento. ¿Están oyendo lo que les digo? Ya les dije que no me arrepiento, que estoy feliz así. Perdieron la sensibilidad espiritual para cometer toda clase de impurezas. Ahora hay un versículo que nos lo dedican aquí, a nosotros los de Casa Altar hoy, el versículo 20. Ese es de ustedes hoy y del mío también. Nos lo dedica el Señor. ¿Qué dice ahí? Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Es cierto? ¿Sí o no? ¿Ah? Pero el versículo 21 dice, no han aprendido de Cristo, pero sí, si acaso, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Enfóquense, les digo. Enfocados. Y muy pesado hoy, ¿verdad? Bueno, pero miren, hermanos,
Lo más tremendo es que viene la época en donde yo creo que no vamos a estar, pero tengamos mucho cuidado porque no nos desenfoquemos en poner toda nuestra esperanza en donde no la debemos poner. Dice en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, y versículo 16. Creo que ahí está. Espero no haberme equivocado. Porque el Señor dice, mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo van a resucitar primero, ¿verdad? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y ahí vamos a estar siempre con el Señor. Bueno, eso suena bien bonito. ¿Quién no se agrada de leer eso? Pero ¿qué dice el versículo 3 del capítulo 5? Dice que el versículo 3, como el Señor va a venir sin aviso, como ladrón, dice, solo que Él viene allá en las nubes, ahí nos espera, ¿verdad? Ya saben ustedes. Pero dice en capítulo 5, siempre Primera Tesalonicenses y versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, porque ¿de qué habla la gente? Quieren paz y quieren seguridad. Entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ¿Por qué no hay que estar desenfocados? Porque el versículo 4 dice, mas nosotros, hermanos, no estamos en tinieblas. Hermanos, díganme una cosa. Si usted va en un lugar pero oscuro, ¿se puede enfocar bien por dónde va? ¿Ah? ¿Verdad que no? Se pasa llevando uno porque está enfrente, ¿verdad? No puede enfocarse. Y aquí dice, por eso en el versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día nos agarre como ladrón. No tenemos que estar desenfocados. Tenemos que estar bien claros en dónde está nuestro enfoque y nuestra esperanza. En las cosas, como dice la misma escritura, así lo llama, en las cosas de arriba, dice. En las cosas de arriba. La Biblia, hermanos, hace la invitación a estar enfocados, porque cada día se manifiestan más elementos de distracción en el mundo hoy. Cada día. Hermano José nos compartía el jueves, y ese texto es fuerte, porque dice claramente, por cuanto no atendieron a la verdad, Dios mismo los entregó a pasiones vergonzosas. Dios mismo, porque no atendieron a la verdad.
Y estamos en esa época porque recuérdense que no va a venir el anticristo si antes no se manifiesta un espíritu de apostasía. Y ya empezó. Ya hay apostasía, hermano. ¿Qué apostasía? Hay de dos tipos. Yo se los he explicado. Hay una apostasía doctrinal, llamémosle, teológica, si quieren llamarle así. Es aquel que ya no cree lo que dice la palabra. Ahora hay que hacerle otra Biblia nueva, una nueva versión, ¿verdad? Una nueva versión. Esa es una apostasía doctrinal. Hay gente que creía bien y estaba centrada en la sana doctrina, pero ahora andan creyendo otras cosas, fuera de la palabra. Pero aparte de esa, está la apostasía que yo le llamo fáctica, o práctica, si usted quiere llamarle, o de hecho, pues, es lo más correcto. La apostasía de hecho, ¿cuál es? Cuando se empiezan a practicar cosas en la misma vida cristiana que se practicaban antes de ser cristiano. No puede ser, hermanos. No puede ser. Pero eso es una apostasía también. Y se están dando las dos. Unos creyendo otra vez de lo que creían antes. Volvieron allá. Un back to back doctrinal. Y ahora resulta la apostasía fáctica, que es haciendo lo que hacía la gente cuando era impía, practicándolo igual. Y le voy a decir una cosa, hasta con argumentos. Le ponen argumentos y le dicen sí. Como me dijo alguien a mí, no, hermano, me dijo, si ahora ya hay hasta cerveza evangélica, me dijo. ¿Por qué? Le dije, porque no tiene licor, me dijo. Imagínese usted. Vamos a fabricar pistolas evangélicas. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pues sí. AK-47 evangélica. Al final va. Hermanos, Elías sí que le puso bien el punto a Eliseo. Tenés que enfocarte y cuando me mires ir, tenés la seguridad que lo que pediste se te da. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Recibió Eliseo lo que le pidió a Elías? ¿Va que sí? Pero ¿sabe qué hizo? Se le pegó y fue a hacer lo que Eliseo, lo que Elías le decía que hiciera. Y no se torció. No se torció. Se mantuvo enfocado. Ese tiempo pues Cristo no había venido. Ahora nosotros Cristo ya no tenemos pretexto para no enfocarnos, hermano. Si el ejemplo lo tenemos ahí. Que María Magdalena fue la novia de Jesús y que vivió con eso. Que se dejen de esas tonteras. Que se inventan hasta eso. Ya la María Magdalena ya la están metiendo al infierno, hombre, porque que vivió con Jesús. ¿Qué es eso? Bueno, para decirles una cosa, por supuesto existe. ¿Sabían ustedes que hay un evangelio de María Magdalena? Ay, es apócrifo, por supuesto, ¿verdad? Hay un evangelio de Judas Iscariote, aunque usted no lo crea, apareció. Apareció, pero no está en el canon por eso, porque no hay evidencia que sea inspirado por el Espíritu Santo. Y tengan cuidado. Si les aparece un evangelio de Otto Juárez, tengan cuidado. ¿Sí? Porque dice, si viene otro ahí que dice que es ángel
y que él es ángel y que él no le crea, que es farsante. Amén. Enfocados, hermanos, hay que enfocarse. Oye, no hay que divagar. Amén. Bueno, Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos. Señor de la gloria, nosotros necesitamos que tu Espíritu Santo, que enviaste ese día allá al aposento alto y que se ha manifestado durante todo este tiempo de gracia en la vida de la iglesia y en la vida de aquellos que tenemos la convicción en ti. Necesitamos, Padre, que nos enseñes por tu Espíritu a enfocarnos, a estar, no divagar. Padre, no permitas que el enemigo, el peor enemigo del ser humano, que es el orgullo de creer que solo lo que él piensa está en lo cierto, sino que dobleguemos nuestra cerviz y humildemente aceptamos que la mejor palabra profética es esta palabra que fue preservada por siglos y que en ella nos basamos. Pero también tu Espíritu Santo, Señor, tu Espíritu Santo que nos redarguye, tu Espíritu Santo que hace sentir muchas veces en nosotros que lo que estamos haciendo no es lo procedente. Padre, ayúdanos a que nosotros estemos preparados para no estar divagando nuestra vida, sino estar enfocados, poniendo la mira en las cosas de arriba, pero siempre atendiendo, Señor, con ese enfoque, todo aquello que temporalmente tengamos que atender en esta tierra. Gracias, Padre bendito, te glorificamos y te exaltamos.